El hermano menor, de 8 años, era travieso y vertió paraquat en la cola. Mi padrastro regresó del trabajo sediento y se bebió más de la mitad de la botella de un trago. Mi madre quiso probar el último sorbo, pero no pude contenerme y le tiré la botella de la mano, diciéndole que contenía paraquat. Al oír esto, mi padrastro me dio 2 patadas fuertes y me obligó a tragarme la cola restante hasta que no quedó ni una gota. Me agarró del cuello con los ojos inyectados en sangre. Maldito mocoso. ¿De verdad quieres verme morir así? La familia corrió al hospital presa del pánico. Morí sola, con un dolor insoportable y hambre. Cuando volví a abrir los ojos, mi hermano menor estaba vertiendo paraquat en una botella de cola. Me di la vuelta y me alejé, fingiendo no haber visto nada. En el armario había 2 botellas de cola, compradas por mi tía para mi hermano y para mí. Pero mi padrastro y mi abuela dijeron que si me atrevía a tomar un solo sorbo, me romperían las piernas al volver. Mi hermano menor abrió las 2 botellas y bebió un buen trago de cada una, luego empezó a verter con cuidado paraquat. Añadiendo pesticida para que la pobre niña se lo bebiera. Salí rápidamente antes de que pudiera mirar hacia la puerta. Al poco rato mi hermano menor se acercó con una botella de cola, sonriendo mientras me la daba. Hermana, debes estar cansada de picar la comida de los cerdos. Toma algo y descansa. Me subí la manga para secarme el sudor de la frente. No tengo sed, tú sí. De repente me escupió en la cara. La abuela tenía razón, no sabes apreciar la bondad cuando te la ofrecen. Aproveché que estaban todos fuera para darte algo bueno, y ni siquiera lo aprecias. Lo ignoré y seguí picando la comida de los cerdos. Si no terminaba de darles de comer antes de que volvieran mis padres, seguro que me darían otra paliza. Al final se cansó de maldecir solo y se fue. Lo oí golpear la lata de refresco contra el estante de la habitación contigua. Más tarde fue al patio a perseguir a las gallinas y los perros, olvidándose por completo del pesticida. Cuando mi padrastro volvió del trabajo, yo estaba cocinando. Entró furioso en la cocina y me abofeteó enseguida. ¿Es que ni siquiera puedes servirme un vaso de agua cuando me ves? Todos estos años te he criado con buena comida y bebida, y esto no es mejor que criar a un perro. Después de que el zumbido en mi oído disminuyera, levanté la cabeza y esbocé una leve sonrisa forzada. Papá, siéntate primero, te preparo agua con azúcar enseguida, dijo antes de salir de la cocina. Sabía que en cuanto viera la cola en la habitación contigua, no podría resistirse a beberla de inmediato. Para cuando preparé rápidamente el agua con azúcar y corrí a la puerta de la habitación contigua, igual que en mi vida anterior, mi padrastro ya se había bebido más de la mitad de la botella de cola. La abuela se rió entre dientes a mi lado. Está rica, ¿verdad? Le pediré a tu hermana que compre un par de botellas más luego. Mamá, toma un poco también, dijo mi padrastro entregándole la cola a la abuela. Ella le dio un par de tragos grandes y miró a mi madre, que la observaba con expectación. Está bien, ya que le has dado un hijo a la familia Wang, te guardaré un sorbo. Mamá tomó la botella de la mano de la abuela y bebió con satisfacción la última gota. Entonces me vio en la puerta, levantó la botella de Coca-Cola, la agitó y se echó las 2 últimas gotas en la boca. Luego con todas sus fuerzas me lanzó la botella a la cabeza. ¿Qué miras? Date prisa y sirve la comida. Hemos estado cansados todo el día y ni siquiera puedes usar los ojos. La abuela también me miró de reojo. La otra botella es para tu hermano, ni se te ocurra. Tras decir eso gritó hacia la puerta, cariño, vuelve rápido. Tu desafortunada hermana está a punto de robarte. Mientras bebía, mi hermano regresó corriendo y al pasar a mi lado, me empujó con fuerza con el hombro. No pude sujetar bien la bebida y se me derramó toda en el suelo. Mi madre me dio una palmada en la nuca y me dijo si ni siquiera sabes sujetar un tazón. ¿Para qué sirves? Bajé la cabeza y no me atreví a hablar, pero ella me regañó de nuevo, ¿eres mudo? Te pregunto algo y no dices ni una palabra. Verte así me enfurece. La abuela alzó a mi hermano pequeño y con toda naturalidad, destapó la botella de cola. Cariño, no les hagas caso. Ven, toma un poco de Coca-Cola, la abuela te dará. Mi hermano pequeño extendió la mano y tiró la botella entera al suelo. No voy a beber eso. Está envenenada. Es para el inútil.
Mi padrastro se quedó paralizado, temblando, mientras agarraba el brazo de mi hermano. Sus labios ya se habían puesto morados. Hijo, ¿qué acabas de decir?, le pregunté. Eché pesticida en la cola. Mi padrastro de repente se agarró el estómago y se agachó con la cara roja como un tomate. Mi estómago, me duele tanto. La abuela vio la botella destapada de paraquat en el suelo, en un rincón, y se golpeó el muslo con desesperación. Se acabó. Él tiró el paraquat. La familia ya no tenía fuerzas para preocuparse por mí y llevaron a mi padrastro corriendo al hospital. Antes de irse, mi madre me agarró de la oreja y me advirtió: cuida bien de tu hermano o te arrepentirás cuando vuelva. La abuela y mi madre, que habían bebido menos, sobrevivieron, pero mi padrastro falleció tras 3 días en el hospital. Estaba echando leña a la estufa cuando trajeron el cuerpo de mi padrastro. La abuela entró corriendo, me inmovilizó sobre la pila de leña y empezó a estrangularme con todas sus fuerzas. Es toda tu culpa, Gafe. ¿Acaso nuestra familia te debía algo de una vida pasada? El pesticida se echó en la bebida por ti, mi niña. ¿Por qué no te la bebiste? Mataste a mi hijo y quiero que pagues con tu vida. Tomó puñados de cenizas del suelo y me las metió en la nariz y la boca. Me ahogué y tosí lágrimas mientras luchaba. Vi a mi madre y a mi hermano menor en la puerta, sin hacer nada para detenerla. Incluso vi la palabra venganza en sus ojos. Resulta que aunque viviera otra vida, el resultado sería el mismo, solo una forma diferente de morir. Olvídalo, estoy cansada. Cerré los ojos y dejé de luchar. Justo cuando sentía que apenas podía respirar, alguien me levantó. Con una mano me sostuvo mientras estaba de pie en el suelo, y con la otra me daba palmaditas en la espalda. Katy, pórtate bien y escupe las cenizas de tu boca. No puedes rendirte, ¿entiendes? ¡Ay! ¿Qué debo hacer? Que alguien me ayude. Era mi tía, la única persona en este mundo que me trataba como a un ser humano, aunque no éramos parientes de sangre. Una repentina oleada de un fuerte instinto de supervivencia me dio fuerzas. Me incliné tosiendo sin parar, expulsando aire por la nariz constantemente. Cuando por fin me recuperé, apreté con fuerza la mano de mi tía. Podía sentir cómo temblaba todo su cuerpo. La abuela estaba cerca, maldiciendo sin cesar, escupiendo por todas partes. Lucy, ¿te has dado cuenta de lo que pasa? Esta maldita mató a tu propio hermano. Te crié todos estos años solo para que ayudaras a extraños a enfurecerme. Dicho esto, se dejó caer al suelo y empezó a hacer un berrinche, revolcándose por el suelo, con lágrimas que le corrían por las mejillas al instante. Pobre hijo mío, te acabas de ir y ya me están acosando. ¿Qué voy a hacer ahora? Al ver que estaba bien, mi tía se acercó a consolar a mi abuela. Mamá, sé que estás muy triste porque mi hermano se ha ido, pero no puedes culpar a un niño por eso. La abuela me miró con furia. Si no la culpo a ella, ¿a quién voy a culpar? Es una gafe. Es inútil que la hayas salvado hoy. Si no le damos comida ni agua, veremos cuántos días sobrevive, mamá. La tía reprimió su ira y consoló a la abuela: aunque tu hijo se haya ido, aún me tienes a mí y a tu preciosa. Cuidaremos de ti en tu vejez. Al oír a su hijo, el rostro de la abuela se suavizó un poco. Preciosa, debes estar cansada. Ven rápido, la abuela te acostará para que duermas un rato. Antes de irse, la abuela dijo entre dientes: cuando termine el funeral de Bob, tú y tu hija podrán irse de mi casa. Se refería a mi madre y a mí. Mi madre la fulminó con la mirada a sus espaldas, pero no dijo nada. Por la noche la abuela no me dejaba dormir y tenía que quedarme en el salón de mi padrastro todo el tiempo. Mientras dormitaba oí un ruido afuera, así que me acerqué de puntillas a la puerta y miré. Era mi madre apoyada en la cerca del patio hablando con hombre. La noche era tranquila y su conversación llegó claramente a mis oídos: este es el dinero que he logrado ahorrar últimamente. Vas a trabajar duro estos próximos días, así que toma esto y cómprate algo rico para comer y recuperar energías. Era la voz de mi tío, y era tan amable con él, pero la está engañando con mi madre. Mi madre guardó el dinero en el bolsillo de su pantalón. Vine a verte por otro motivo. Mamá dijo que me va a echar después del funeral. ¿Cómo puede ser eso? Entonces no podré verte más.
Mi madre apoyó la cabeza en el pecho de mi tío. Solo puedo contar contigo ahora. Ayúdame a pensar en una manera, preferiblemente para deshacerme de esto. No escuché lo que dijeron después porque ya había entrado en silencio a la habitación donde dormía la abuela. La sacudí. Abuela, parece que alguien está robando afuera. Se despertó sobresaltada, se dio la vuelta, se levantó de la cama y salió. Miré por la puerta, sabiendo que seguramente habría un buen espectáculo. Los ladrones se peleaban, ¿quién andaba ahí? Al oír la voz de la abuela, mi tío político salió corriendo, dejando a mi madre aturdida. La abuela cogió una escoba del jardín y la blandió contra mi madre. ¿Cómo te atreves, Linda? Mi hijo aún no se ha enfriado y ya andas con otro hombre. ¿Acaso crees que estoy muerta? Mi madre esquivó los golpes mientras corría. No te atrevas a calumniarme. ¿De qué hombre hablas? Lo vi con mis propios ojos. ¿Cómo puede ser falso? ¿Has estado engañando a mi hijo todo este tiempo? Hoy te voy a romper las piernas. La abuela blandió los brazos con todas sus fuerzas, y mi madre aullaba de dolor por la paliza. ¡Ayuda! Alguien va a morir. Mi hermano pequeño, que dormía profundamente, se despertó con el ruido. Salió corriendo, se frotó los ojos y cogió la azada que estaba apoyada contra la pared. Se acercó sigilosamente a la abuela, que me di la vuelta y dije, cariño, tu mamá se ha buscado un salvaje. Ayúdame a atraparla y la encerraré en el establo para que reflexione sobre sus actos. Luego se volvió y siguió golpeando a mamá. Al instante la azada de mi hermano le dio un fuerte golpe en la nuca. Vieja bruja. ¿Cómo te atreves a pegarle a mi mamá? ¿Quién te dio el valor? Gritó la abuela con un grito ahogado y se desplomó rígida contra el suelo. Mi hermano la golpeó de nuevo con la azada. Te estoy hablando. ¿Por qué te haces la muerta? Exclamó mamá corriendo a abrazar a mi hermano. Su voz temblaba ligeramente. Nuestro tesoro o el hombrecito de mamá, dijo mi hermano riendo con orgullo. A ver quién se atreve a molestar a mamá de ahora en adelante, respondió él. Rápidamente me subí a la cama de la abuela y fingí dormir. A la mañana siguiente mis tíos vinieron a casa porque la abuela había muerto. Anoche mamá y mi hermano menor la dejaron en el patio. Solo alcancé a oír un vago gemido de la abuela. Unas pocas veces y luego no se oyó más nada. Por la mañana, mamá salió corriendo, fingí llorar un par de veces junto al cuerpo de la abuela, y luego fui a buscar a mi tía. Mamá, tía, primero revisó las heridas en la cabeza y la espalda de la abuela, luego la volteó, yacía boca abajo en el suelo. La cara de la abuela estaba amoratada e hinchada, y mi hermano y yo estábamos tan asustados que nos acurrucamos juntos. ¿Qué pasó?, preguntó el tío a mamá, pero ella solo lo miró fijamente sin decir una palabra. Probablemente mamá se levantó para ir al baño en medio de la noche y se cayó. Alguien dejó una azada en el patio, y ella cayó justo sobre ella, dijo mientras mamá observaba atentamente la expresión de la tía. El rostro de la tía no mostró ninguna expresión mientras simplemente decía, traigan el cuerpo de mamá al salón principal y encárguense de los arreglos funerarios junto con mis hermanos. En el funeral de la abuela y mi padrastro, mamá irradiaba alegría, para nada como alguien que acababa de perder a su esposo. 3 días después descubrí que se había acostado con un pariente del vecino. En el funeral, ese hombre le dio $2.000 y le pidió que se vieran en el pueblo. Justo después del funeral, mamá vendió todas las cosas de valor de la casa. Cariño, tu nuevo papá es rico. Por fin, las dos podremos tener una buena vida. No fue hasta poco antes de que se fueran, cuando mamá sacó una cadena de hierro, que me di cuenta de que no pensaba llevarme con ella, sino encerrarme. Me di la vuelta e intenté salir corriendo, pero mamá me agarró del pelo y me jaló hacia atrás. Mientras me ataba, me dijo, no me culpes por ser dura, pero ¿de qué sirve criar a una hija? No solo cuesta dinero, sino que eventualmente se casará con alguien de otra familia y trabajará como una esclava. En realidad te estoy ayudando. Cuanto antes mueras, antes reencarnarás. En tu próxima vida, renacerás como un niño. Después de decir eso, me arrastró hacia el establo y luché con todas mis fuerzas para resistir. Mamá, no me encierres. Prometo que te haré caso. De ahora en adelante.
Parecía no oírme, aumentando repentinamente la fuerza en sus manos, y caí al suelo. Mis brazos y piernas al descubierto fueron arrastrados dolorosamente por el suelo áspero, y las lágrimas seguían cayendo sin control. Mamá, por favor. Yo aún puedo ganar una dote para mi hermano en el futuro. Mi madre finalmente se detuvo un momento y con la vista nublada, le supliqué a mi hermano de nuevo: cariño, mamá te escucha más que a nadie, ¿puedes ayudar a tu hermana a implorar clemencia? Te compraré una casa grande con el dinero que gane en el futuro. De acuerdo, dijo mi hermano con una sonrisa maliciosa, con los ojos llenos de odio mientras me miraba. Les trajiste mala suerte a papá y a la abuela, y ahora quieres traérnosla a mí y a mamá también. ¿Oíste que el nuevo esposo de mamá es rico y quieres aprovecharte de los beneficios? Déjame decirte, mamá y mi nuevo papá son míos, ni se te ocurra competir conmigo. Finalmente mamá y mi hermano menor se confabularon para arrojarme al establo. En la más absoluta oscuridad y desesperación, oí el clic de la cerradura al cerrarse. No sé cuánto tiempo pasó, pero tenía tanta hambre que no me quedó más remedio que recoger la paja seca esparcida por el suelo y masticarla. La paja seca bajó por mi garganta, pero la vomité, olía a estiércol de vaca. Solo podía guiarme por el tacto para encontrar paja que aún estuviera más o menos limpia. Con tanta sed que apenas podía respirar y perdí la razón, bebí mi propia orina. Aunque solo sucedió una vez, el sabor es algo que jamás me atreveré a recordar en el resto de mi vida. Después, cuando ya no quedaba orina, los momentos en que permanecía consciente se fueron haciendo cada vez menos, hasta que un día oí débilmente la voz de mi tío: Linda, preciosa, Katy, ¿hay alguien en casa? Sobresaltado de mi lecho de muerte, no sé de dónde saqué fuerzas, pero levanté la mano y comencé a golpear la puerta con los puños: tío, sálvame, tío. Más tarde oí a mi tío forzar la cerradura de afuera. Entonces la puerta se abrió y entró mucha luz. Miré la figura borrosa pero familiar en el umbral y volví a desmayarme. Desperté en casa de mi tía, una cama limpia, una manta suave, velas encendidas en la habitación y mi tía dormida a mi lado. Todo parecía tan irreal. Tía, dije, pero en cuanto hablé me di cuenta de que mi voz estaba ronca. Katy, ¿estás despierta?, me dijo mi tía sorprendida, con los ojos rojos y ojeras. Al mirarme se le llenaron los ojos de lágrimas, se las secó con la mano y dijo con una sonrisa: espera aquí, voy a hervirte unos huevos. Mi tío quería mandarme a casa de mi madre, pero mi tía se negó rotundamente, diciendo que incluso si mi tío se divorciaba de ella, me criaría. Mi tía tenía miedo de que los niños del pueblo me molestaran, así que me llevaba con ella todos los días cuando iba al pueblo a vender tofu. Me sentaba junto al puesto y la ayudaba con las cuentas. A veces, cuando el negocio iba bien, me compraba un helado. Ya no había golpes, regaños ni insultos en mi vida. Todas las noches mi tía me contaba un cuento antes de dormir y me daba una bolsa de leche. Era tan feliz como un ser celestial en el cielo. Si no fuera por las discusiones diarias de mis tíos, incluso podría pensar que todo esto es solo un sueño. ¿De qué sirve malcriar así a una niña? Si fuera su tía biológica sería diferente, tal vez recordaría tu bondad cuando crezca. Pero esta niña no tiene ningún parentesco contigo. Cuando crezca te abandonará y se irá a cuidar de su propia madre. Me pregunto dónde irás a llorar entonces. Esta vez mi tía perdió la paciencia y su voz furiosa resonó a través de la pared: Tom, ¿acaso te ha comido un perro la conciencia? Y pensar que has recibido educación, ni siquiera puedes distinguir el bien del mal. ¿Cuántos días? Este niño ha estado en la casa, ella lavó toda la ropa y la ropa de cama de la casa. ¿Qué día no te sirvió agua en cuanto volviste del trabajo? ¿Qué día no te preparó la ropa para que te la lavaras y te la cambiaras? ¿Cuál de esos sobrinos a los que tanto quería se compara siquiera con ella? Mientras hablaba, la voz de la tía se quebró por las lágrimas. Solo tiene 10 años, es una niña. ¿De verdad eres tan cruel como para mandarla a casa de su madre a esperar la muerte? El tío guardó silencio. Sé que no le caigo bien a mi tío, y no va a cambiar por unas palabras de mi tía, pero al fin y al cabo, me salvó la vida. Y como solo llevaba unos días en casa de mi tía, no me atreví a contarle lo de mi tío y mi madre. Tenía miedo de que me echara. Curiosamente, después de eso, mi tío nunca volvió a mencionar la posibilidad de echarme. Todas las mañanas venía a buscarme.
Una bicicleta nos llevaba a mi tía y a mí al pueblo. Yo iba delante y mi tía detrás, como si fuéramos una familia de 3. Así vivimos en paz durante más de medio mes. Cada noche las historias que mi tía me contaba se convirtieron en nuestras charlas íntimas antes de dormir. Mi tía me contó que mi madre se había casado con ese hombre, y que pocos días después de la boda, él mostró su verdadera naturaleza. Cada vez que bebía, golpeaba a mi madre hasta dejarla llena de moretones y sangrando, diciéndole que era perezosa y que ni siquiera podía comer algo caliente al llegar a casa. Cuando mi madre cocinaba, él se quejaba de que la comida estaba horrible, como si la hubiera envenenado. A veces incluso golpeaba a mi hermano menor, llamándolo bastardo, grosero, maleducado y diciendo que nunca sonreía en todo el día. De todo esto se quejaba mi madre a mi tía cuando supo que yo vivía con ella. La llamó y le pidió que me enviara a trabajar con su familia, pero mi tía solo dijo una frase: no creas que no sé lo que les hiciste a mi madre y a Katy. Si no quieres acabar en la cárcel, no nos molestes más. Todavía faltaban 15 días para que empezaran las clases, y mi tía ya no me dejaba ir con ella a vender tofu al pueblo. Me dijo que me quedara en casa y me centrara en los deberes. Un día, cuando mi tío la acompañó a la puerta, olvidó su móvil. Mientras yo hacía los deberes, su móvil no paraba de sonar. Movida por la curiosidad, leí sus mensajes. Eran de mi madre: Tom, sálvame a mí y a mi preciosa. Anoche ese loco casi nos mata a golpes. Ahora lo entiendo. Eres quien mejor me trata. Prometo que no volveré a tener rabietas contigo como antes. Cuando nos casemos, ¿qué te parece si te doy un niño gordito? Apagué el móvil y lo escondí. Cuando mi tío volvió corriendo a buscarlo, solo dije: no lo había visto por la noche. Le dije a mi tía que extrañaba a mi hermano menor y le rogué que me llevara a verlo. Mi tía me miró con recelo durante un largo rato. No querrás ver con tus propios ojos lo mal que lo están pasando, ¿verdad? No lo confirmé ni lo negué. ¿Me llevas, tía?, me dijo dándome una palmadita en la cabeza. Ven conmigo al pueblo mañana. Te llevaré después de que vendamos todo el tofu. La madre y su familia, los 3, estaban hacinados en una pequeña habitación alquilada, con poca luz. El hombre que abrió la puerta parecía visiblemente molesto, y la habitación apestaba a alcohol. Hola, tío, lo saludé dulcemente. La tristeza en su rostro se disipó visiblemente. ¿De dónde salió esta niña? Es tan adorable. Mi madre salió tambaleándose de la casa. Había perdido mucho peso, su cuerpo estaba cubierto de heridas espeluznantes y sus labios estaban tan agrietados que sangraban. Me agarró del brazo con fuerza, con la mirada perdida. Niña sin corazón, por fin te acordaste de venir a verme, como si. Recordando algo de repente me arrastró dentro de la casa y me empujó hacia la cocina. Rápido, ve a prepararle un par de platos a tu padre para acompañar sus bebidas. Mi tía la apartó y me abrazó. Linda, creo que has perdido la cabeza. Katy es mi hija ahora, y nadie tiene derecho a darle órdenes. Miserable mujer. Tienes una hija tan bien educada y capaz, y no la mantienes a tu lado, en vez de eso traes a una inútil. El hombre levantó a mi hermano de la esquina y lo sacudió. Dime, ¿qué hace este mocoso además de sacarme de quicio todos los días? Fue entonces cuando mi tía y yo nos dimos cuenta de que mi hermano también estaba en la sala. Era tan delgado, pequeño e increíblemente sucio, acurrucado en la esquina como un perro callejero. Por eso ni mi tía ni yo lo habíamos visto antes. Tío, he venido a pedirte un favor. Tiré de la manga del hombre. ¿Qué pasa? Adelante. Él, con indiferencia, lanzó a mi hermanito. Aparte, tal como mi padrastro me había arrojado a mí entonces, mi hermano se acurrucó en el suelo, retorciéndose de dolor. Le sangraba la nariz al instante y se la limpió con la mano, con la cabeza gacha, sin atreverse a mirar al hombre. Mi madre observaba ansiosa desde un lado, pero no se atrevía a acercarse. Señalé la pequeña habitación destartalada con la puerta abierta. Tío, ¿podemos hablar adentro?, dijo. Ja, eres una niña bastante interesante. Si tu madre te hubiera traído, sin duda te habría criado como a mi propia hija, añadió entrando en la habitación. Lo seguí y le mostré los mensajes de texto del teléfono de mi tío. Eran los mensajes que mi madre le había enviado,
pero todos eran unilaterales, mi tío nunca le respondía. Los ojos del hombre se abrieron desmesuradamente, la rabia bullía en ellos. «Maldita sea, Linda», exclamó saliendo de la habitación como un león, pateando a mi hermano menor y haciéndolo caer al suelo. Agarró a mi madre del pelo y la estrelló contra la pared. «Linda, zorra. Casada conmigo, pero... sigues pensando en otro hombre en tu corazón, me llama loca, bien, te mostraré lo que es un verdadero loco». Rápidamente agarré a mi tía y salí corriendo de su casa lo más rápido que pude. Al día siguiente por la tarde, el hombre trajo a mi hermano menor a nuestra casa. Yo era la única en casa. Tiró a mi hermano al suelo, acercó una silla y se sentó frente a mí con una sonrisa. «Niña, haciendo la tarea. Si hay algo que no entiendas, pregúntale a tu tío». «¿De acuerdo? Esperaré aquí a que regrese tu tía. Estoy un poco nerviosa». «¿Para qué necesitas a mi tía?», dijo señalando a mi hermano menor con la barbilla. «Ya no voy a criar a esta pequeña bestia. Tu tía es su única pariente en este mundo, así que no tuve más remedio que acudir a ella». «¿Y qué hay de mi mamá?». «La golpeé tan fuerte que está lisiada, considérala muerta, de todos modos no durará más de unos días. Sé que la odias, así que no te preocupes por los preparativos del funeral, encontraré cualquier lugar para enterrarla cuando llegue el momento». No sabía qué sentir en ese momento. «Tío, deberías volver, le avisaré a mi tía». «No, tu madre dijo que tuvo un pasado con tu tío, tengo que contárselo a tu tía». Mi tía llegó a casa antes que mi tío. Al enterarse, reaccionó con calma. «En realidad, hace tiempo que me preparé para la posibilidad de un divorcio entre tu tío y yo. No puedo tener hijos, y es comprensible que tu tío quiera uno propio. Nuestro problema no tiene solución». Esa noche le pregunté a mi tía por qué no podía tener hijos. Antes de que pudiera hablar, las lágrimas corrían por su rostro. Le costó mucho pronunciar las palabras, «por culpa de tu abuela». Me acababa de convertir en... Estaba embarazada y tenía mucha hambre. Cuando volví a ver a tu abuela, me comí a escondidas 2 huevos de la casa. Ella dijo que los guardaba para el cumpleaños de su nieto mayor. Me sentí ofendida y discutí un poco con ella. Se enfureció y me golpeó hasta que tuve un aborto espontáneo. Después de eso nunca más pude quedar embarazada. Esa noche mi tío le suplicó a mi tía toda la noche. Dijo que había cambiado, que ahora su corazón solo nos pertenecía a ella y a mí. Dijo que ya no quería tener hijos y que si ella se divorciaba de él, moriría. Mi tía lloró toda la noche y a la mañana siguiente arrastró a mi tío al pueblo para obtener el divorcio. Después de eso mi tío se mudó a la habitación pequeña del extremo este de la casa. La hostilidad de mi hermano menor desapareció por completo. Hablaba muy poco y hacía todo lo que mi tía le decía, moviéndose por la casa como un fantasma, casi invisible. Poco después de que mi hermano regresara, una pareja de ancianos trajo a un niño pequeño a nuestra casa. Tenía rasgos parecidos a los de mi hermano, pero su rostro era mucho más refinado, tan guapo que parecía una estrella de cine. «La hermana de Bob, ¿verdad?», preguntó la anciana. La tía miró con expresión perpleja al tímido niño que se escondía tras la anciana. «Sí, ¿qué pasa?», preguntó la anciana, empujando al niño hacia adelante. «Es el hijo de tu hermano», dijo, dándose la vuelta y marchándose. Oye. ¿Qué quieres decir? ¿Quién deja a un niño en casa de alguien así como así?» La tía agarró la manga de la anciana, quien se giró y relató brevemente la historia del niño. «Tu hermano Bob violó a mi hija hace 10 años, cuando trabajaba en una fábrica de nuestro pueblo. Mi hija dio a luz a este bastardo, y durante todos estos años, su padre y yo hemos soportado tanto desprecio y burla. Hace unos días, falleció de una enfermedad. Sabiendo que no criaríamos a este pequeño bastardo tras su muerte, finalmente reveló la identidad de su padre. Por fin conseguimos llegar hasta aquí, solo para descubrir que su padre, que vivió tan poco tiempo, también ha muerto». La tía sabía en su interior que esto era algo de lo que su padrastro era capaz. Tras pensarlo un momento les dijo a los ancianos: «Aunque sea el hijo biológico de mi hermano, con sus padres muertos, no me corresponde a mí criarlo». La anciana agarró al niño por el cuello y lo arrastró hacia el patio. «Ya que ni siquiera tu tía te quiere, no me culpes por ser cruel y tirarlo.
Te llevarían a las montañas para que los lobos te den de comer. El niño se soltó del agarre de su abuela, corrió de vuelta y se arrodilló frente a su tía. Tía, sálvame. Desde que era pequeño, el abuelo y la abuela ni siquiera me han mirado. Son unos desalmados y harán lo que les digan. Puedo hacer cualquier cosa y no necesito ir a la escuela, solo dame algo de comer. Nos miró a mi hermano pequeño y a mí, y añadió, también puedo cuidar de mis hermanos. El corazón de la tía se enterneció. Le dio una palmadita en la cabeza al niño y con un gesto de impotencia, saludó a la pareja de ancianos. A pocos días del inicio del curso escolar, la familia había tenido de repente 3 hijos más. La tía estaba muy preocupada por las cuotas escolares. Le tomé la mano y le dije, tía, no quiero ir a la escuela. Todos en el pueblo dicen que es inútil que las niñas estudien tanto, que es un desperdicio de dinero. La tía me miró con el ceño fruncido y dijo con seriedad, no les hagas caso. Gente analfabeta diciendo tonterías, las chicas son iguales que los chicos, también pueden lograr grandes cosas cuando crezcan. Leo tiró suavemente de la ropa de su tía y dijo, tía, de verdad no necesito ir a la escuela. Desde el principio se acordó que me quedaría en casa para cuidar de mi hermana y mi hermano. Basta de esto, dijo la tía, señalándonos a los 3, todos ustedes deben ir a la escuela. Fue solo después de que Leo llevaba aquí 2 días que descubrió que yo era un año mayor que él. Era muy dulce y me seguía a todas partes todo el día, llamándome hermana. Mi hermano menor nunca le prestó atención, de hecho, no le prestaba atención a nadie, se hacía el tonto, pero a menudo lo pillaba escondido en un rincón, observándonos a Leo y a mí jugar y reír con una mirada resentida. Ya sé el dicho, es más fácil mover una montaña que cambiar la naturaleza de una persona. Mi hermano pequeño no ha cambiado nada, simplemente ha ocultado su carácter. Claro, cuando llamé a mi hermano de 8 años al patio a altas horas de la noche y le dije que Leo no me caía bien, se le iluminaron los ojos y refunfuñó, pensaba que os llevabais de maravilla. Le di un golpecito cariñoso en la cabeza, solo intentaba que bajara la guardia. Ni siquiera usas el cerebro para pensar. Crecí contigo desde pequeño, somos hermanos. Los 2 vivíamos de maravilla. ¿Por qué un extraño viene a quitarnos la mitad del cariño de la tía nada más llegar? Y encima, en el futuro, se quedará con parte de la casa de papá y de la tía, que debería ser nuestra. Ha sido solo tuyo, dijo mi hermano menor, parpadeando con sus ojos astutos. Tiene razón, no tiene derecho a tomar lo que es mío, hermana. Pensemos en cómo ahuyentarlo. No, si lo ahuyentamos, volverá corriendo. De repente se le ocurrió una idea. Ya sé, esa botella de paraquat todavía está en nuestra antigua casa. Podríamos. Le tapé la boca con la mano y no pude evitar regañarlo. ¿Cómo puedes ser tan cruel a tan corta edad? Luego me acerqué a su oído y le susurré, he oído que el tío James, a la entrada del pueblo, tiene un estanque lleno de peces. También he oído que el tío James tiene entre 40 y 50 años y no ha encontrado esposa, sueña con adoptar un niño. Ese estanque es tan valioso para él como su propia vida. ¿Tú? Preguntó mi hermano, haciendo un puchero. ¿Y si el tío James quiere que lo compense? No lo hará. Leo solo lleva aquí unos días, no tiene ningún vínculo conmigo ni con la tía. Tío James. Definitivamente me sentiría más tranquila llevándolo, aunque la tía nunca lo dijera en voz alta. Sé que su antipatía por mi hermano era mayor que la mía, no menor. Durante los 2 días siguientes mi hermano menor se volvió muy hablador. Tomó la iniciativa de jugar con Leo y los 2 niños rápidamente se hicieron buenos amigos. Incluso se ayudaban mutuamente con las tareas domésticas que les asignaba su tía. Leo es un niño sencillo y bondadoso, verlo jugar tan inocentemente con ese pequeño diablillo era adorable. No pude evitar pensar que sería maravilloso si todo fuera tan perfecto como parecía. El día antes de que empezaran las clases, mi hermano se animó y le pidió a Leo que fuera a pescar con él al estanque. Hagamos una sopa de pescado para la tía esta noche, seguro que le encantará. Leo no sabía que era un estanque privado. Vale, asintió con una sonrisa radiante. Antes de partir, mi hermano menor me guiñó un ojo alegremente tal como habíamos acordado. Los seguí en silencio. Al llegar al estanque del tío James me escondí detrás de un gran árbol muy cerca de ellos.
Mi hermano menor esparció en el estanque el alimento medicado para peces que había preparado. Decenas de peces se abalanzaron sobre él, y el agua se convirtió en un hervidero de emoción. Al ver tantos peces, Leo abrió mucho los ojos de alegría, se remangó los pantalones y corrió hacia el estanque para pescar. Mi hermano lo siguió. Lo que no esperaba era que, cuando Leo se agachó, mi hermano cambiara de expresión repentinamente y con todas sus fuerzas, lo empujara hacia adelante. ¡Plop! Se me heló la sangre y casi grito «¡Ayuda!». Para cuando llegué al borde del estanque, Leo ya había salido del agua. Suspiré aliviada, con el sudor corriéndome por la frente. Debí de tener una cara horrible. «Cariño, ¿qué estabas haciendo?», preguntó entre risas. Solo bromeaba. Leo, con expresión seria, se agarró a la hierba de la orilla y empezó a trepar. Lo alcancé y lo agarré. Me miró hacia arriba. Me miró empapado, con los ojos también llorosos. «Mocosos. ¿Qué hacéis en mi estanque?». Justo cuando mi hermano trepaba agarrándose a la hierba, oyó la voz del tío James, que lo sobresaltó tanto que tembló de pies a cabeza. Resbaló y cayó al estanque. Leo también estaba asustado y temblaba. Le agarré la mano con fuerza y lo saqué a la orilla con todas mis fuerzas. «Hermana, ayuda», gritó mi hermano, con la cara pálida como el papel, asomando de vez en cuando. «Tío James, por favor, salva a mi hermano». El tío James, que antes sostenía un palo de madera y estaba listo para golpear a alguien, ahora parecía presa del pánico. Yo no sé nadar». «Ayuda, ayuda», alcanzó a decir mi hermano, sacando la cabeza a la superficie. Alcanzó a pronunciar 2 palabras antes de volver a hundirse. Leo, a quien acababa de sacar a la orilla, no dijo nada, se dio la vuelta, se deslizó por la orilla y saltó de nuevo al agua. Pero después de tantear incontables veces en el estanque, seguía sin encontrar el agua. Su hermano nunca volvió a aparecer. Más tarde, innumerables curiosos se congregaron junto al estanque. Varios adultos que sabían nadar entraron al agua y recuperaron el cuerpo del niño. Mi tía, que había regresado corriendo, me abrazó a mí, que sollozaba casi sin aliento, y a Leo, consolándonos suavemente: «No tengan miedo, la tía está aquí». Mi hermano pequeño murió, y todos los peces del estanque también. La tía y el tío James no dijeron quién debía hacerse responsable. Debido al funeral de mi hermano pequeño, Leo y yo llegamos unos días tarde a la inscripción escolar. Cuando llegamos a la escuela, la tía tuvo que ir al baño primero, así que la esperamos afuera. Un chico del mismo pueblo se me acercó y me miró: «Katy, pensé que no tendrías el valor de venir a la escuela». Leo lo apartó y se puso frente a mí el «Lárgate». «Ah, así que ahora tienes un príncipe azul». Vio que varios compañeros se acercaban y alzó la voz: «En tan solo un verano, Katy causó la muerte de sus padres, así como de su abuela y su hermano menor. ¿Qué pasaría si alguien así viniera a nuestra escuela y terminara causándonos la muerte?». Otra chica del mismo pueblo salió corriendo de entre la multitud, blandiendo una escoba. «Katy, lárgate de la escuela. Mi mamá dice que no hay ni una sola persona buena en tu familia. Tu madre es una adúltera, tu padre un violador y tu hermano un asesino. No te queremos como compañera de clase». Levantó la escoba. «Si no te vas ahora mismo, te voy a pegar». Los compañeros que la rodeaban también empezaron a gritar, expresando su indignación. «Katy, lárgate. Katy, lárgate». «Cállate», rugió la tía. «Que ella pueda estudiar en esta escuela no es algo que ustedes, mocosos, decidan». Los compañeros se asustaron ante la imponente presencia de la tía. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, uno de ellos se volvió y gritó riendo: «Katy, mañana te traeré 2 huevos podridos». «Ja ja ja». La maestra y el director expresaron con tacto su reticencia a que Leo y yo estudiáramos allí, y sus razones eran bastante sólidas. Dijeron que incluso si asistíamos a la escuela, la vida no sería fácil. Los estudiantes, en su afán por expulsarnos, podrían hacer algo extremo, y los padres seguirían presionando a la escuela con la excusa de hacer lo mejor para sus hijos. «Katy, Leo, vámonos. Si este lugar no nos quiere, hay muchos otros que sí», dijo nuestra tía, tomándonos de la mano y sacándonos de la oficina. Ella había vendido la casa de nuestro padrastro y había hablado con nuestro tío sobre la venta de la casa donde vivíamos. Tenía la intención de darle la mitad del dinero,
pero él no aceptó ni un centavo. Solo le preguntó a nuestra tía a dónde pensaba llevarnos. Nos llevó a alquilar una casa en las afueras. Leo, nuestra tía y yo teníamos habitaciones separadas. Nadie nos conocía allí, y al día siguiente comenzamos las clases sin problemas. Mi tía alquiló un pequeño puesto en el mercado de verduras. Ella vendía tofu en el mercado, y lo ha estado haciendo durante casi 10 años. El año del examen de ingreso a la universidad, yo entré a la Universidad de Pekín, y Leo entró a la Academia de Cine de Pekín. ¿Por qué se presentó al examen de ingreso el mismo año que yo? Porque le fue bien en sus estudios y adelantó un curso. Mi tía nos llevó a Pekín a alquilar una casa de nuevo. Dejó de vender tofu y se creó una cuenta para enseñar a otros a preparar deliciosos y aromáticos platos caseros en línea. Más tarde logré entrar a la universidad para realizar un posgrado y continué mis estudios. Leo se convirtió en una sensación de la noche a la mañana gracias a una película, y no paró de conseguir papeles en películas e invitaciones a programas de variedades. Mi tía también se ha convertido en una bloguera gastronómica bastante conocida. Todos estamos destacando y prosperando en los campos en los que tenemos talento y pasión. Después de escuchar la primera historia, ¿qué opinas? No dudes en compartir tus opiniones en la sección de comentarios. Hay otra historia similar, sigamos viendo. Mi abuela no entiende el lenguaje humano. Antes del examen provincial, le dije repetidamente que no tocara mis cosas, pero se dio la vuelta y metió una chuleta en mi estuche. Durante el examen me acusaron de copiar, me prohibieron presentarme al examen durante 5 años y quedó registrado en mi expediente. Cuando fui a casa a enfrentarla, mi padre y mi hermano menor me dijeron que debía comprender sus buenas intenciones, dada su avanzada edad. Como resultado, desarrollé una depresión y el médico me dijo que necesitaba descansar y recuperarme. Mientras la familia estaba fuera, mi abuela trajo a un hombre a mi habitación, diciéndome que hiciera más amigos, pero esa persona terminó abusando de mí. Quise denunciarlo a la policía, pero me dijeron que mejor me casara con él. Al final, mi condición empeoró y decidí quitarme la vida. Abriendo los ojos de nuevo, debía asegurarme de que mi abuela arrastrara a todos con ella. Cuando encontré ese papel en mi estuche, finalmente confirmé que no había sido un sueño. En mi vida anterior, mi abuela insistió en limpiar mi habitación. Le dije que no tocara las cosas que necesitaba para el examen provincial, pero ella, creyendo que me ayudaba, metió una chuleta. Durante el examen me acusaron de copiar, me prohibieron presentarme durante 5 años y quedó registrado en mi expediente. Furioso fui a casa a preguntarle, que dije que no la tocaras, pero lo volviste a hacer. Nunca me haces caso, ¿de verdad tenías que hacerme esto esta vez? Ella puso cara de inocente y dijo, la abuela no sabía nada, solo tenía miedo de que te fuera mal en el examen. Estaba a punto de decirle algo cuando mi hermano me tiró al suelo de una patada, no estudiaste bien desde el principio y encima tienes la desfachatez de culpar a los mayores. No podía aceptar fracasar desde el principio a pesar de haber estudiado con todas mis fuerzas, así que desarrollé una depresión. El médico le dijo a mi familia que lo mejor era que el paciente descansara en casa y no se le sometiera a ningún estrés. Ella se aprovechó de que la casa estaba. La casa se vació de nuevo y trajo a un hombre de nuestro pueblo natal, diciendo que quería que hiciera más amigos. Más tarde ese hombre abusó de mí. Entre lágrimas, les rogué que llamaran a la policía y que se llevaran también a la abuela. La abuela no paraba de abofetearse, diciendo que mejor se moría. Mi padre decía, a un huevo intacto no le molestan las moscas. Mamá quería lo mejor para Heidi, pero lo que dice el médico no siempre es cierto. De todos modos, ya soy mayor, así que mejor me caso. Frank incluso se burló de mí, mírala, suplicando clemencia, parece un perro. Tras escuchar su decisión, mi estado empeoró y terminé quitándome la vida. Incluso después de muerta, oí a mi padre y a mi hermano decir que no apreciaba los esfuerzos bien intencionados de la anciana, pero la abuela no solía librarlos de los problemas, y siempre la alcanzaba a tiempo y la detenía. Después de renacer, tiré la nota y fingí que no había pasado nada, planeando pasar desapercibido. Esta vez, cuando el látigo de la abuela les caiga encima, más les vale no gritar de dolor. Al día siguiente, sentado en el aula de exámenes y terminando la prueba, finalmente sentí la verdadera sensación de estar vivo. Hice este examen con la única intención de irme de casa.
Mi abuela no solo no entiende el lenguaje humano, sino que también es una hipócrita a la que le encanta provocar problemas. Cuando mi hermano era pequeño, le encantaba tragarse canicas de cristal, y mi madre le advirtió repetidamente que no se las comprara. Ella estuvo de acuerdo, pero aún así terminó comprándoselas en secreto. Después de que mi madre se enteró, abrazó a Frank y le dijo: «No quiero que Frank envidie a los demás». En ese momento Frank casi se asfixia. Mi padre defendió a mi abuela, diciendo que mi madre no lo había hecho a propósito y que, además, solo quería hacer feliz a Frank. Cuando mi hermano creció, de alguna manera la historia se transformó en la reticencia de mi madre. Le compramos canicas, lo que le dejó un mal sabor de boca en su infancia, por lo que se ha vuelto cada vez más distante de nosotros. Se podría decir que nos desprecia a mi madre y a mí, pensando que maltratamos a los ancianos y que merecemos una muerte miserable. Todos los hombres de la familia apoyan a la abuela. Planeo llevarme a mi madre y mudarnos a otra ciudad para establecernos una vez que me admitan en el examen. Pensé que esta vez no habría problemas, ya que ya había sacado la nota. Inesperadamente, justo después de salir del aula de exámenes, una pariente me llamó: «Heidi, me enteré de que hiciste el examen de la función pública. ¿Cuándo piensas celebrarlo? Tu abuela ya nos lo contó todo. El futuro trabajo de tu primo dependerá de ti». Estaba tan enojada que me temblaban las manos. Le había recordado repetidamente que no le contara a nadie sobre el examen provincial, que no le contara a nadie. ¿Por qué siempre tiene que llevarme la contraria? Reprimí mi ira y fui a casa a preguntarle: «¿A quién le contaste sobre mi examen provincial? ¿Te dije alguna vez que lo mantuvieras en secreto?». Puso esa mirada de resentimiento tan familiar. De nuevo, bajando la mirada y secándose temblorosamente lágrimas inexistentes, dijo: «No se lo he contado a nadie ajeno a la familia». ¿Tus tíos también son ajenos a ella? ¿Qué malas intenciones podría tener la abuela contigo? Estoy tan enfadada que podría volverme loca. Sigue discutiendo conmigo y buscando tres pies al gato. Vive en su propio mundo con su propia lógica. Los consejos de los demás le caen como un suspiro. Cuanto más intento detenerla, más insiste en hacerlo, solo para presumir. ¿Cuántas veces hemos visto cómo se descorcha el champán en el descanso solo para que la victoria se esfume en los exámenes? Además, sé perfectamente a qué tipo de parientes se refiere: están ahí para ver el espectáculo, pero desaparecen cuando hay que ayudar. Pensando en esto, la advertí directamente: «No preguntes nada relacionado conmigo ni te metas». ¿No entiendes lo que digo o es que no entiendes el lenguaje humano? Antes de que pudiera terminar de hablar, mi padre se abalanzó sobre mí y me abofeteó. ¿Cómo te atreves a contestarme? ¿Cómo puedes hablarle así a tu abuela? ¿Qué quieres decir con que tu abuela no entiende el lenguaje humano? Ella solo quiere lo mejor para ti. ¿Qué hay que ocultar? Mi hermano también intervino: «Exacto, Heidi, de verdad que no tienes conciencia. La abuela te quiere muchísimo». Observé cómo abrían y cerraban la boca, todos unidos en su ira. Era ridículo. Que la abuela no entienda lo que dice la gente no va solo conmigo. Esta vez no me interpondré en su camino. Quiero ver cómo reaccionan, pensando en lo que la abuela podría hacer a continuación. Reprimí mi ira y me disculpé: «Abuela, lo siento, has comido más sal que yo arroz. Debes tener tus razones para hacer esto, debes querer lo mejor para mí». Ambos. Asintió con satisfacción. Exacto, tener a una persona mayor en casa es como tener un tesoro. Yo también estoy muy contenta y espero que cuiden a su querida abuela y nunca la dejen ir. Después de que salgan los resultados, será hora de empezar a prepararme para la entrevista. Practicar para una entrevista requiere un ambiente absolutamente tranquilo, así que cerré la puerta con llave para evitar cualquier interrupción, pero la abuela no lo permitió. Empezó a golpear la puerta con fuerza. «Heidi, ¿quieres albóndigas de cebollino?», le pregunté. «No gracias», respondió desde la puerta. «¿Cuántas quieres comer?». «No como cebollino, me da náuseas. Preparé más de una docena para ti, así que date prisa y cómetelas». No nos entendíamos en absoluto. Ella seguía parloteando fuera de la puerta y, en fin, no me dejaba estudiar tranquilamente. Mi madre no pudo soportarlo más y se acercó a decírselo con suavidad: «Mamá, Heidi se está preparando para una entrevista».
Ya le dijimos que no la molestaras. Ella ignoró a mi madre y, en cambio, golpeó aún más fuerte. ¿Por qué no estás comiendo? La abuela se esforzó tanto en prepararte esto, el ruido molestó a Frank y me dio una patada en la puerta. Heidi, ¿te cuesta tanto abrir la puerta? ¿A quién intentas impedir la entrada? La abuela te trajo comida y estás fingiendo. Sé que no se trata de darme comida, es su manera de ponerme a prueba. Disfruta traspasando los límites de los demás, complacida con su superioridad por ser mayor. Abrí la puerta y resoplé con frialdad. ¿Qué? ¿Eres la única que estudia? Los demás no estudian. Sabes que hay ruido y yo no. Frank se rascó la cabeza con irritación y me gritó, «La abuela te está preparando un refrigerio a estas horas, ¿y así la tratas? ¿Acaso le pedí que lo hiciera? Deja de hacerme sentir culpable». La abuela seguía sosteniendo el tazón, intentando obstinadamente acercarme el tazón. «Heidi, prueba esto», el cebollino estaba muy fresco, distinto al de fuera. Solo el olor me daban ganas de vomitar, pero aún así disimulé. «Gracias por preocuparte, abuela», dije. Cerré la puerta y tiré las albóndigas a la basura de golpe. No quería discutir antes del examen ni quedar mal. Y lo que es más importante, quería que mi abuela pensara que podía con todo el mundo. «Soy vieja y pesada», murmuraba fuera, quejándose de que no era lo suficientemente agradecida. Al ver que no tenía intención de congraciarme con ella, cogió los utensilios de limpieza y volvió. «Heidi, abre la puerta, la abuela va a limpiar la habitación». «No hace falta, no entres en mi habitación», le dije desde dentro impotente. Se quedó en la puerta, mirando a su nieto Frank, que seguía dando patadas con los ojos enrojecidos. «Deja de ser tan dramática. Seguro que te comes cualquier cosa cuando tienes hambre. Tu abuela todavía piensa en cuidarte. ¿Esa es la actitud que tienes? Si sigues así, lárgate de aquí», le dije con desdén. Si no hubiera convencido aún a mi madre, me habría ido hace mucho. En mi vida anterior, después de que me pasaran una nota, temía que la abuela le hiciera lo mismo a Frank, así que la vigilaba de cerca. Frank terminó entrando en una universidad prestigiosa. Esta vez no intervine, quién sabe que podría encontrar la abuela en su habitación mientras limpiaba. Finalmente llegó el día de la entrevista. Temprano por la mañana, oí que alguien entraba de puntillas en mi habitación. Abrí un ojo para espiar y vi que la abuela intentaba llevarme la ropa que había preparado para la entrevista para lavarla otra vez. No la detuve, solo observé sus payasadas en silencio. Solo después de que metió la ropa en la lavadora, me estiré perezosamente y salí a preguntarle, «Abuela, ¿dónde está mi ropa?» Me dedicó una sonrisa halagadora, la abuela vio que no la llevabas puesta, así que la lavó. Se está haciendo mayor y olvidadiza, y la mezcló con la ropa oscura. «No te preocupes. Culpa a la abuela». ¿En serio? Este era el conjunto que iba a usar para mi entrevista de hoy. ¿Lo lavaste? ¿Qué se supone que me ponga? ¿No te dije que no tocaras mi ropa? La abuela seguía explicando en voz baja, «No sabía que tenías una entrevista hoy. Solo lo lavé porque tu mamá no lo hacía. Tu mamá es increíble, ve ropa sucia y ni se molesta en recogerla. A estas alturas, sigue intentando sembrar discordia, sin afrontar las cosas de frente. Es como golpear algodón, totalmente inútil». Ese tonto de Frank cayó en la misma trampa. Sigue poniendo excusas. Todo lo demás en el armario se ve bastante bien, pero la abuela piensa que el rojo es mejor que este blanco. Cálmate. ¿Por qué tanto alboroto? Es solo una prenda de ropa. ¿Qué pasa? ¿Acaso tu abuela la lavó mal? Mi papá acababa de llegar a casa después de jugar a las cartas toda la noche e inmediatamente empezó a resolver disputas. Si suspendes el examen por una prenda de ropa, es que no era para ti. Yo seguía sin decir nada. La abuela vio que no iba a ceder e hizo el gesto de darse una bofetada. «La abuela es inútil», exclamó. «Heidi, no te enfades», dijo llorando desconsoladamente. Frank también se despertó y se acercó para proteger a la abuela. «¿Por qué estás tan enfadada? ¿Qué te ha hecho la abuela? Hasta un perro sabe devolver la amabilidad después de tantos años. Es solo una prenda de ropa.
Tras decir eso, sacó la ropa de la lavadora y la pisoteó un par de veces. Yo, con los brazos cruzados y apoyada en el marco de la puerta, observaba su espectáculo y solo hablé cuando terminó de pisotear. Anda, pisotea un par de veces más. Es solo una prenda vieja. Fui a comprobarlo, agarré la equivocada. Cuando recogía la ropa sucia, Frank dijo, ese es el traje que debes usar para tu ceremonia de mayoría de edad. Ni se te ocurra desquitarte con la abuela. Frank se quedó sin palabras, como un pollo con el cuello apretado, y se quedó callado. La huella negra en su camisa blanca lo hacía ver aún más ridículo. Un momento después se oyó su voz furiosa: ¿por qué lavas la ropa si está en perfecto estado? Me di la vuelta y volví a mi habitación, me cambié de ropa para la entrevista y fui a enfrentar mi próximo desafío. Espero que tanto Frank como mi padre estén listos para afrontar las consecuencias que merecen. Esto es solo el aperitivo. Mientras espero los resultados finales, Frank también debería presentar el examen de ingreso a la universidad. Tanto mi padre como mi abuela tienen grandes esperanzas puestas en él. Los tres se animaron mutuamente y se tomaron una foto grupal que publicaron en sus redes sociales con el siguiente pie de foto: me criaste cuando era pequeño y yo cuidaré de ti en tu vejez. Pensaron que mi madre y yo nos enojaríamos, pero mi madre me dijo hace un par de días: mamá ya tomó una decisión. Iré a la ciudad donde trabajas, buscaré trabajo y no seré una carga para ti. Los hijos y nietos tienen sus propias bendiciones. Ya que Frank insiste en quedarse con tu padre y tu abuela, no tengo nada más que decir. Después de que trajeron a Frank de vuelta, empezaron a hacerme comentarios sarcásticos. Mi padre se dejó caer en el sofá, hurgándose los dientes, y dijo: algunas personas simplemente nacen con mala suerte, pero le echan la culpa a la ropa. Mi hijo es diferente, la adivina dijo que es una estrella de la literatura. La abuela también intervino: seguro que entra en la universidad, tengo un método infalible. Enarqué una ceja ante esto. Mi abuela ciertamente no me decepcionó. Después de regresar del examen escrito, encontré a mi abuela en silencio y le dije: abuela, gracias a tu notita, me fue excepcionalmente bien en el examen escrito. Ella reflexionó pensativa por un momento, probablemente habiendo usado el mismo truco con Frank. Ya estaban imaginando si Frank debería ir a Tsinghua o a la Universidad de Pekín, y qué hacer si ambas intentaban reclutarlo. Mi padre se emocionaba cada vez más mientras hablaba, cogió el teléfono y empezó a planear una comida, listo para salir a presumir al mediodía. Justo cuando salió lleno de confianza, Frank regresó inmediatamente después, con un aspecto completamente abatido, empapado en sudor como si lo hubieran sacado del agua. Su rostro estaba pálido como la muerte, sus pupilas fijas, y nos miró fijamente a mi madre y a mí. Después de un largo rato, finalmente logró articular una frase entre dientes: ¿cuál de ustedes dos tocó mi estuche? Lo fulminé con la mirada: no andes lanzando acusaciones sin fundamento. Mamá y yo ni siquiera entramos en tu habitación. Se secó la cara y preguntó: si no fueron ustedes dos, ¿entonces quién? ¿Quién haría algo tan repugnante? Solo ustedes dos en esta familia me desean el mal. Voy a llamar a la policía. Quiero que se mueran. Me arruinó la vida, seguía gritando afuera, convencido de que le habíamos tendido una trampa, e incluso intentó abalanzarse sobre mí para pegarme. Mi mamá se interpuso, levantó la mano y le dio una bofetada, dejándolo atónito. Con los ojos enrojecidos, gritó: ¿por qué me pegaste? Siempre la has favorecido desde que éramos niños. Me metía chuletas en el estuche y aún así me pegas. Mi madre agitó la mano con cansancio. Se lo había explicado demasiadas veces a lo largo de los años. Si dices que soy parcial, que así sea. Hoy no le pondrás un dedo encima a tu hermana. Se enfureció aún más al ver salir a la abuela. Estaba a punto de llorar. Mamá favorecía a Heidi y la abuela también lo adoraba. Corrió hacia ella y la llamó con voz entrecortada: abuela, yo Frank, ¿has vuelto? ¿Cómo te fue en el examen? ¿Usaste la nota que la abuela te puso en el estuche? Su expresión se congeló mientras la miraba fijamente. Abuela, por un largo rato. Abuela, ¿pusiste la nota ahí? Sí, ¿qué pasa? Se desinfló como un globo pinchado, deslizándose por la pared hasta sentarse en el suelo. ¿Por qué? Me pillaron con una chuleta en el examen de chino y me sancionaron por copiar. Ya no puedo ir a la universidad.
Se sentó en el suelo cubriéndose la cara, sin querer levantar la cabeza. La abuela lo repitió. La abuela está preocupada porque no has estudiado bien. Solo quiere que saques mejor nota en el examen. Esta vez, le tocó al golpearse la cabeza y gritarle a la abuela, ¿no te dije que no tocaras mis cosas? ¿No entiendes el lenguaje humano? La abuela hace esto por tu bien, deberías valorar sus esfuerzos. Si hubieras estudiado bien, ¿la abuela tendría que hacer esto? Le repetí fríamente las palabras que había dicho en su vida anterior. Se desplomó contra la esquina como un montón de barro, y por mucho que la abuela intentó levantarlo, no se movió. Finalmente se sentó en un rincón llorando con él, mientras lloraba y me abofeteaba la cara. Francamente, la abuela no lo hizo a propósito, la aguja no. Me pinchó, de hecho se sintió genial. Cuando mi padre abrió la puerta y regresó, lo que vio fue a los mayores y a los jóvenes llorando juntos. ¿Qué está pasando aquí? ¿No es esto un mal presagio a plena luz del día?, se preguntó. Le expliqué amablemente. La abuela puso una nota en el estuche de lápices de Frank, lo que provocó que copiara en el examen de ingreso a la universidad, así que ya no puede ir. Pensé que mi padre se enfurecería, pero solo reflexionó un momento, encendió un cigarrillo y le dijo a Frank, «Oye, no es para tanto, tu abuela no lo hizo a propósito». Frank estaba a punto de replicar cuando añadió otra frase, «Papá acaba de cerrar un gran negocio. El jefe vendrá a cenar a casa pronto. Seguirás mis pasos y te harás cargo del negocio familiar. Las hijas no son más que una carga financiera. Todo lo que tengo será tuyo». Frank se sintió abrumado por la inesperada fortuna, experimentando alegría y tristeza a la vez. Su expresión se contrajo. Solté una carcajada y mi padre me miró de reojo. Rápidamente añadí, «Papá, me alegro por ti. Si tú y Frank comen carne, al menos yo puedo tomar un poco de sopa». La abuela es el tesoro de la familia, con muchísima experiencia. Mi madre es demasiado cerrada de mente, así que organizar la cena del jefe debe ser cosa suya. Le indiqué a mi madre con la mirada que no respondiera. Antes, cuando mi padre traía invitados a casa, mi madre preparaba una mesa llena de comida y ni siquiera recibía agradecimiento. Esta vez mejor no meterse. Mi padre pensó un momento y le dio 10.000 yuanes a mi abuela en el acto. «Mamá, ten cuidado. Recuerda comprar la carne de res y cordero en un restaurante halal. El jefe Lee no come cerdo». Al enterarse de esto, Frank volvió a comportarse con arrogancia, como si ya fuera un rico de segunda generación. Mi padre tampoco trabaja, y los dos se la pasan charlando ociosamente en casa todos los días, soñando con hacerse ricos. Le serví un poco de té. Y se acercó a preguntarle a papá, «¿Cuánto dinero puede ganar el jefe Lee para nuestra familia?», presumió mientras chasqueaba la lengua. «¿Sabes quién es el jefe Lee? Mucha gente ha intentado invitarlo pero han fracasado. Solo yo, David, tengo la capacidad de hacerlo. Tú vas a la universidad y aún así terminas trabajando para otro. Frank puede heredar el negocio familiar directamente de mí». Estaban inmersos en el sueño de hacerse ricos, pero yo sabía que la abuela iba a causar problemas. «Abuela, por favor, no me defraudes». El día que llegó el jefe Lee, mi padre no paraba de halagarlo, y después de tomar el té, me dijo que fuera a pedirle a la abuela que sirviera la comida. La abuela salió con unos platos sencillos caseros. La cara de mi padre cambió al ver esto, e inventó una excusa para ir al baño. Apartó a la abuela y le dijo, «¿No te di 10.000 para comprar algo mejor?». Pero al jefe Lee no le importó en absoluto, comía con los labios grasientos y elogiaba a la abuela, «Tía, tu comida está riquísima, sabe a hogar, tener a un anciano en casa es como tener un tesoro». Pensé en lo que había visto en la cocina, esperando que aún pudiera elogiarlo después. Al oír que el jefe Lee estaba satisfecho, la expresión de mi padre se iluminó e inmediatamente adoptó la actitud de un hijo filial, fraternal. Para ser honesto, ¿acaso no es la idea de una comida casera lo que nos da fuerzas en la vida? Los dos chocaron sus copas y charlaron cada vez más amigablemente, y parecía que el trato estaba a punto de cerrarse. Le pedí a la abuela que trajera el último plato principal, estofado de cerdo con fideos. «Aquí está», dijo. El jefe Lee y mi padre palidecieron al ver el último plato. La abuela aún lo presentaba con orgullo, «David, piqué el cerdo muy fino. No lo notaste en los platos anteriores, ¿verdad?».
Huele a carne, pero no sabe a carne. Antes de que el jefe le pudiera terminar de escuchar, corrió al baño para vomitar. Justo cuando salió del baño y pasó por la cocina, vio una gran cabeza de cerdo colocada dentro. Mirándolo fijamente, volvió a vomitar. Al terminar, se dio la vuelta y se fue. Mi padre intentó detenerlo, pero sus guardaespaldas lo molieron a golpes. Cuando regresó, destrozó todas las ollas y sartenes. Y aún insatisfecho, señaló a la abuela y le preguntó: ¿Estás sorda? Te dije que compraras carne de res y cordero. Mi padre estaba tan furioso que casi saltó de alegría. Te dije carne de res y cordero, carne de res y cordero. ¿Qué te pasa? Me costó 2 meses conseguir que el jefe le viniera. Movió tantos hilos y me dio tantos regalos. Podría aplastarme con solo chasquear los dedos. Mamá, mi querida madre, ¿me guardas rencor? Frank perdió la oportunidad de estudiar por tu culpa, y ahora yo también he perdido mi trabajo. ¿Acaso entiendes lo que decimos? La abuela, aún absorta en sus pensamientos, explicó con un dejo de resentimiento: ¿por qué no te lo comes? Me esforcé tanto para comprar esa carne de corral. Corté el cerdo en trozos muy pequeños para que ni se note y no huele a cerdo. Si no confías en mí, ¿por qué me pediste que lo hiciera? Mi padre sintió por primera vez la amargura de ser traicionado por su propia madre. Ayudé a la abuela a incorporarse y le dije a mi padre: papá, te equivocas. ¿Acaso la abuela no intenta ahorrarte dinero? ¿Por qué no entiendes sus buenas intenciones? Al oír que alguien la defendía, la abuela se entusiasmó aún más y repetía: ¿por qué el jefe Lee no se lo come? Se enfureció en cuanto nos vio a ti, a tu madre y a mí. ¿Acaso no saben vigilar a su abuela? Déjenla hacer lo que quiera. La abuela es mayor y no sabe lo que hace, pero ¿ustedes también son ciegos? Sabiendo perfectamente que es culpa de la abuela, se desquitan conmigo y con mamá, intentando convertirnos en chivos expiatorios. ¡Qué profundo! Vínculo madre-hijo. Corrí al baño, agarré el cepillo del baño y se lo metí en la boca. ¡Qué asco de boca tienes! Necesitas una buena lavada. Estaba demasiado borracho para resistirse y lo tiré al suelo. Miró con furia a mi madre: ¿esta es la buena hija que has criado? Mi madre me tomó la mano y lo miró fijamente: sí, esa es mi buena hija. David, nos vamos a divorciar. Mi padre parecía ver a mi madre por primera vez, pero no quería perder la compostura y gritó: bien, divorciémonos. Al final, terminé alquilando un lugar con mi madre mientras esperaba los resultados de la oferta de trabajo. Me encontré con Frank en la entrada del vecindario. Después de mirarnos de arriba a abajo, sonrió con desprecio y dijo: «Ah, ¿ya echaron a los 2 perros callejeros de la casa? Todavía estás a tiempo de volver y pedir perdón de rodillas. Todavía no se da cuenta de que su sueño de ser un niño rico se ha hecho añicos». Lo miré a los ojos y le pregunté: ¿quiénes son los callejeros? Queda por ver qué pasa con el perro. Frank llegó a casa y le preguntó a mi papá con una sonrisa: «Papá, ¿qué tal te fue?» «Quiero comprar una Harley, ¿qué te parece?» «¿Comprar qué?» «Eres un hombre adulto y siempre estás ocioso en casa, sin ganar ni un centavo. A partir de mañana, sal y consigue un trabajo. Cuando yo tenía tu edad, era mucho más exitoso que tú». Lo regañaron y se quedó completamente confundido. Después de que mi papá le explicó, él también se enfureció: «Abuela, ¿acaso mi papá no dijo que el jefe Lee no come cerdo? ¿No entiendes lo que dice la gente?» La abuela lo miró confundida: «¿No dijiste que comerías cualquier cosa cuando tienes hambre? El cerdo es tan delicioso, incluso tuve que pelear por él. ¿Por qué el jefe Lee es tan quisquilloso?» La abuela, naturalmente, quería resaltar su singularidad. Solo cuando vio que ni su nieto ni su hijo le prestaban atención, se dio cuenta tardíamente de que tal vez había hecho algo mal, pero no iba a reflexionar ni a cambiar, solo recurriría a... Con su rutina de 3 pasos: pedir disculpas, llorar o amenazar con morirse, Frank no tuvo más remedio que subirse al tren al día siguiente para trabajar como montador de tornillos. Mientras tanto, mi padre se quedaba en casa todo el día, comiendo, fumando y bebiendo en exceso. Como consecuencia, desarrolló cáncer de estómago y necesitó cirugía. Solo cuando necesitó cuidados después de la operación se acordó de mí y de mi madre.
Mi padre llamó y empezó a darnos órdenes como si fuera lo más normal del mundo. Heidi, ¿vas a seguir cuidando de tu padre o no? Te digo que si no vienes, te las verás conmigo por no mantener a tus padres ancianos. Y Fiona, ven y ocupa el lugar de mi madre ahora mismo. No te comportas como una mujer. Colgué el teléfono, consolé a mi madre, que estaba demasiado enfadada para hablar, y decidí ir a verlo. Pensión alimenticia, tienes que estar vivo para pedirla, pero también tienes que estar vivo para pagarla. En la habitación del hospital, mi padre estaba medio reclinado en la cama cuando me vio llegar. Al entrar ni siquiera me miró, la abuela estaba muy ocupada mimándolo, aunque solo hacía cosas inútiles como taparlo con una manta a pesar del calor. En medio de todo esto, se oía el regaño de mi padre. Dejé mi mochila y lo miré. Él me fulminó con la mirada y me habló como si me estuviera haciendo un favor. ¿No vas a aliviar a tu abuela? Déjala salir a comer. ¿Acaso todo ese estudio fue en vano? No dije nada. La abuela tomó la comida y salió. Él intentó entablar una conversación trivial y me preguntó, ¿ya tienes los resultados? No aprobaste, ¿verdad? Te lo dije, no lo lograrías. Aprobé, respondí, pronunciando cada palabra con claridad. Aprobé. Lo miré fijamente como si intentara leerle el alma, descubrir de qué color era su corazón. Si no hubiera sido por la intromisión de mi abuela en mi pasado, si él no le hubiera permitido hacerme daño, habría tenido un futuro brillante. Lo dejé sin palabras. Probablemente no esperabas que yo pudiera ser más prometedor que Frank. Tú. Tartamudeaste durante un buen rato sin decir nada. La abuela regresó con la comida, poniendo fin a la incomodidad. Mamá compró 3 platos. David, deberías comer un poco, necesitas reponer tus nutrientes después de la cirugía. Mi padre dudó y miró la comida. Mamá, el doctor dijo que no debías comer después de la cirugía. ¿Cómo pudiste olvidarlo otra vez? Un poquito está bien, vamos, déjame darte de comer. No le haga vivir otros 30 años no es problema, te lo digo yo, esto es lo que llaman sobrevivir a una gran catástrofe, la buena fortuna llega sola. De ahora en adelante tienes que entregarme tu sueldo cada mes. Te he buscado una esposa, aunque tiene 40 años, está divorciada y tiene un hijo, pero está en buenas condiciones. La dote es de 300.000, así que deberías casarte con ella cuanto antes. Lo interrumpí con indiferencia, es el karma, una vida se paga con otra. ¿Lo crees? Tras decir esto, cogí mi bolso y salí. Él seguía gritando detrás de mí, soy tu padre, mocoso maldito. Espera a que salga del hospital, te voy a matar a golpes. Date prisa y trae a tu madre para que me cuide. Al decir esto se quedó callado de repente y empezó a toser con una fuerza descomunal, como si tuviera algo atorado en la garganta. Al salir, me encontré con la abuela. Me incliné cerca de su oído y le dije, tu hijo te va a matar, lo creas o no. Ella escuchó el anuncio de emergencia por el intercomunicador, viendo a los médicos y enfermeras correr hacia la sala. Su rostro palideció gradualmente. Le di una palmadita en el hombro y me fui satisfecho. Por la noche llegaron noticias de que David había fallecido a pesar de los esfuerzos por salvarlo. Después de una cirugía de cáncer gástrico, hay que abstenerse por completo de comer y beber. Es una lástima. Su madre no entiende el lenguaje humano. No tengo obligación de recordárselo. Cada uno recibe su merecido, ¿no es genial? La muerte de mi padre no afectó mucho a Frank. Regresó para el funeral con una niña llamada Alice, que nació después del año 2000. Ese día volví en nombre de mi madre para hablar sobre la propiedad de la casa. Alice está descansando y la abuela ha vuelto a las andadas. Alice, ya son las 9, ¿no piensas levantarte? Frank la detuvo y dijo, ¿no dijo Alice anoche que trabajaba en el turno de noche? No la despiertes hoy. Parece que mi hermano lo sabe todo, pero antes estaba acostumbrado a hablar sin esfuerzo. La abuela todavía va a llamar a la puerta de vez en cuando o a armar algún alboroto en el salón. Alice no es tan fácil de tratar. Conté mentalmente 3, 2, 1, de repente la puerta se abrió de golpe y salió corriendo en zapatillas, con el pelo revuelto, arrebatándole la fregona a la abuela. Procrastina. ¿Qué haces procrastinando? Si tanto te gusta trabajar, ¿por qué no te haces barrendera?
¿Estás loca o tienes los oídos tapados con pelo de burro? Si no entiendes el lenguaje humano, ve a que te traten en vez de malgastar recursos sociales aquí. Solo pensar que mis aportaciones a la pensión se usan para gente como tú me dan ganas de coger un cuchillo y apuñalar a una vieja inútil como tú hasta la muerte. No te hagas la inocente, no me lo creo. Los labios de la abuela temblaron, aturdida por la ráfaga de palabras, quiso alzar la voz de nuevo y gritar que ya no quería vivir, pero Alice la agarró del cuello y la arrastró al balcón. Vamos, ¿no dijiste que no quieres vivir? Salta ahora mismo, date prisa, deja de perder el tiempo. ¿Tienes miedo? Vieja bruja, deja de fingir. Mi padre está muerto y Frank es un pusilánime. Nadie la defendió. Alice recogió rápidamente sus cosas y antes de irse, le lanzó una mirada penetrante a Frank. Solo quiero preguntarte una cosa, ¿me eliges a mí o a esta vieja bruja? Frank siguió a Alice dejándonos solo a la abuela y a mí en la casa. Estaba tan alterada por esas palabras que no tenía fuerzas y me gritó medicina, medicina. Me rasqué la oreja y le di un vaso de agua. Abuela, ¿tienes sed? Si tienes sed, bebe agua. Le abrí la boca a la fuerza y le serví el agua, mientras ella seguía negando con la cabeza y murmurando. Medicina, toma tu medicina, nada de agua, abuela, esta agua no está caliente, la dejé enfriar, por favor, bébela rápido. Sin entender el lenguaje humano, viendo cómo los demás se desesperaban, se sentía tan maravilloso viéndola ahogarse hasta casi agotarse, solté mi mano y me di por vencido con ella, no valía la pena. La vi impotente mientras perdía el mejor momento para ser rescatada y luego, hipócritamente, llamó al 120. Tuvo un derrame cerebral, quedó parcialmente paralizada y además, era anciana. El médico dijo que no tenía sentido el tratamiento, así que vendí la casa vieja y alquilé una habitación en una residencia de ancianos para ella, con cuidadora, por supuesto, para obtener una mejor relación calidad-precio. Era una sala compartida, la cuidadora es muy buena, pero cuando se trata de ayudarla con las deposiciones, la micción o limpiarse, no evitan hacerlo delante de los demás. En la sala hay hombres y mujeres, y ella se pone tan ansiosa que solo puede balbucear incoherencias, pero nadie entiende lo que dice. A ella no le importaba nada de esto. Todos los días la dejaban completamente desnuda, expuesta. El viejo verde que estaba cerca a veces la miraba con lascivia, como si la desnudara por completo. Así que cuando me vio llegar, fue como ver a un salvador. Heidi, vete a casa, abuela, vete a casa. Sabía que quería irse a casa, pero lo único que pude hacer fue arroparla y decirle, abuela, me temo que te sentirás muy sola en casa. Si sales, podrás hacer más amigos, ¿verdad? Aunque el médico dijo que necesitas descansar, creo que deberías hacer más amigos. Encontrar pareja tampoco sería mala idea, ¿no crees? De acuerdo, abuela, si te aburres, te llevaré a dar un paseo. La empujé suavemente para que tomara el sol y nos encontramos con bastante gente por el camino. Ella sudaba a mares por el sol, mientras yo disfrutaba de mi refresco bien frío. Me miró suplicante y se humedeció los labios. Fingí no darme cuenta y seguí empujando la silla de ruedas. Adelante el camino de grava la sacudía tanto que apenas podía mantenerse sentada. Si se caía de la silla de ruedas, se golpearía la cabeza con fuerza. No le quedaba más remedio que aferrarse con fuerza a la silla, en una posición extremadamente incómoda. Cada vez que nos cruzábamos con alguien, me detenía y charlaba animadamente presentándola, esta es mi abuela. Está enferma. Mi padre falleció así que la estoy cuidando. Mi hermano también se ha escapado. En realidad no puedo culparlo del todo, es principalmente por culpa de la abuela. Cuando mi hermano hizo el examen de ingreso a la universidad, ella le puso apuntes en el estuche. Cuando yo tuve la entrevista para el examen provincial, me lavó la ropa. ¡Ay, mi padre! Se suponía que debía ayunar después de la cirugía, pero mi abuela lo alimentó de todos modos. Así fue como perdimos el pilar de nuestra familia. Es natural sentirse atraído por un espectáculo, y mucha gente vino a escucharme. Les contaré a todos todo lo que hizo. Los que la compadecían se dispersaron señalando. La señalé con el dedo. La discordia familiar a menudo proviene de la falta de virtud en los ancianos. TSK, TSK. Tener a una anciana así en casa no es más que una maldición.
Si yo fuera ella, ya me habría estrellado la cabeza contra la pared y me habría muerto. Su rostro pasó de pálido a rojo. Al ver que no tenía intención de detenerme, dejó de llorar y, en cambio, me miró con veneno. La empujé a un lugar apartado y le pregunté con una sonrisa, dejando finalmente de fingir: me niego a creer que no entiendas nada. Para decirlo sin rodeos, es una prueba de obediencia para ver hasta dónde puedes tolerar. En el pasado me hiciste daño a mí y a mi madre, y ahora te ha llegado la venganza. ¿Te duele? Ah, por cierto, doné el cuerpo de tu hijo. Sus órganos serán extraídos y trasplantados a diferentes personas, y su cuerpo será convertido en un espécimen. Según tus creencias, una persona así jamás podrá reencarnarse. Tu hijo está muerto, tu nieto se escapó. ¿Qué te parece? ¿Estás contenta? Al verla con la boca y los ojos desorbitados, babeando sin control, reí con deleite. La abuela estaba en esa residencia de ancianos de mala muerte, consumiéndose día tras día. Cuando volví a ver a Frank, estaba sin afeitar, con la ropa como si no se la hubiera cambiado en días, simplemente apoyado en el pasillo. Me sobresalté al abrir la puerta, gritó al verme: hermana, sé que me equivoqué, quiero volver. Es muy difícil salir adelante ahí fuera, sin un título, no encuentro trabajo. Le dije con dificultad: somos familia, así que no puedo ignorarte. ¿Qué te parece si te presento algunas oportunidades laborales? Se emocionó hasta las lágrimas, sin siquiera pensar por qué lo ayudaría. Inmediatamente me di la vuelta y le pedí al equipo de recursos humanos que le dieran a Frank una atención especial: hacer el trabajo más duro, cobrar el sueldo más bajo y sentirse inferior cada día, sin aire acondicionado en verano. La única brisa fresca provenía del abrir y cerrar de la puerta de la oficina. Disfrutaba con avidez de ese aire fresco robado, pero el requisito mínimo para entrar era una licenciatura. Al regresar, se quejó conmigo y lo único que pude decirle fue: ¿quién te dijo que no tenías un título? Ni siquiera hiciste el examen de admisión a la universidad. Podrías haber conseguido un gran trabajo. Le recalqué la importancia del examen, aumentando la tensión en su mente una y otra vez, hasta que se topó con un compañero de la preparatoria, quien ya era una persona exitosa. Lo miró con incredulidad. Ah, ¿no es Frank? ¿Cómo es que ahora trabajas de guardia de seguridad? Escuché que hiciste trampa en el examen de admisión. ¿Cómo te va ahora? Seguro que ya tienes coche y casa, ¿no? Ser guardia de seguridad no está tan mal, al menos es estable. Les presento a Frank, el mejor estudiante de nuestra preparatoria. En ese momento su mente se desmoronó. Volvió a casa. Sin decir palabra, vi que era el momento oportuno, así que saqué los suplementos nutricionales y se los di. Frank, ¿podrías ir a ver a la abuela mañana?, le dije. Cuando llamaron de la residencia, ya me había maquillado un poco fingiendo tropezar. Corrió hacia mí y dejó escapar un grito desgarrador al ver el cuerpo de su abuela cubierto con una tela blanca. Abuela, ¿qué te pasa? Frank estaba cerca con la mirada perdida, murmurando entre dientes. Si uno escuchaba con atención podía oír lo que decía: soy estudiante universitario, hermana, sálvame. No fue mi intención. Según las imágenes de vigilancia, Frank murió asfixiado. Por supuesto, no iba a firmar la carta de consentimiento antes de que se lo llevaran. Le dije sin emitir sonido: te lo mereces. Me miró incrédulo sin entender por qué lo había hecho, pero ¿por qué iba a explicárselo? Mi madre quizá supiera o no lo que hice, pero su firme decisión de apoyarme. Después de que Frank fue a prisión, ni yo ni mi madre lo visitamos. De repente la administración me informó que Frank se había peleado, había sufrido una conmoción cerebral y quería solicitar la libertad condicional por motivos médicos. En cuanto nos vimos, supe que había regresado. Me suplicó con urgencia: hermana, estoy sufriendo mucho, me duele muchísimo la cabeza, por favor, sácame de aquí. Te juro que puedo ver el futuro, sé muchas cosas nuevas que sin duda les permitirán a mamá y a ti vivir bien. Golpeé la mesa para que guardara silencio. Frank, la forma en que me suplicas te hace parecer un perro. Con solo esa frase, lo entendió. Yo también había regresado y jamás lo dejaría salir. Colgó el teléfono abatido y no volví a saber nada de él. El resto de mi vida cuidaré bien de mi madre.
Después de escuchar estas dos historias, ¿qué opinas? No dudes en compartir tu opinión en la sección de comentarios. Espero leerte. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.